Vamos a repasar paso a paso. 18 sospechosos. El primero su amante, una persona cercana a la familia, abogada, con injerencia, y este no es un dato menor, en el Ministerio, en la Secretaría de Seguridad de Córdoba, como si algo le faltara a esta película, bueno, a este crimen, lógicamente, incluso la justicia quiere llamarlo femicidio, de, bueno, el poder político también interviniendo. ¿Qué sabía Nora Dalmaso? Inevitable pensar en García Belsunce, ¿no? Sí. Y todas esas sospechas que referían también a que ella sabía algo y que había muerto por un secreto. Empecemos por contar quién era Nora Dalmaso, para el que no lo recuerda, que también hacía beneficencia, hacía tareas de jardinería. Bueno, madre de dos hijos, Facundo y Valentina. Facundo, que en ese momento tenía 19 años, Valentina tenía 16. Valentina, concretamente, no fue testigo de nada. ¿Por qué? Porque estaba en los Estados Unidos estudiando, mientras su hermano Facundo, de 19 años, que también fue sospechoso, vamos a contar después exactamente por qué estuvo en la mira de los fiscales que pasaron varios y ninguno logró resolver el caso, pero Facundo estudiaba en Córdoba, a más de 200 kilómetros de Río Cuarto, que era donde vivía esta mujer que estaba casada con Marcelo Macarrón, ¿no? Otro nombre familiar para todos nosotros en las crónicas policiales, que era su esposo, al que había conocido 20 años atrás en Córdoba capital. Marcelo era algo menor a Nora Dalmaso, eso no dice absolutamente nada, simplemente forma parte de la novela. Marcelo Macarrón, que cuando muere su mujer tenía 47 años y Nora Dalmaso tenía 51. Marcelo, médico traumatólogo, de hecho estaba estudiando medicina en Córdoba, cuando conoce a esta mujer que no necesitaba dinero, era de una familia acomodada, de una casa fúnebre muy conocida de Río Cuarto, y estaban a su nombre el 50% de las acciones, pensando en algún móvil económico que también podría intervenir en esto. Bueno, vivía, como les dije, con su familia en el barrio privado Villa Golf, bueno, uno de los más encumbrados de Río Cuarto, donde tenía una vida social activa, de perfil alto, de ir a las fiestas, de vestirse con ropa cara, y también dentro de ese paquete, que nunca se supo bien si era verdaderamente una vida sexual activa o en realidad esa versión se había hecho rodar justamente para empantanar la escena de investigación, Claro, de la investigación, y ocultar a los verdaderos responsables. Ya vamos a entender cuando empecemos a repasar a los distintos apuntados, bueno, ¿por qué? ¿Qué había atrás de esto? O qué hay, ¿no? Mejor dicho, porque hay que decirlo, el asesino está suelto y quién sabe, como decimos siempre en los policiales de la tarde, sí, en este momento no nos está mirando. Bueno, como decía, se les adjudicaban relaciones extramatrimoniales. Incluso se había dicho, además de lo de la remera que contabas vos, Cari, casi a modo de chiste, ¿no? Yo no estuve con Norita, que participaban con su marido, todo esto quedó desmentido, hay que decirlo, de un tal juego de la olla donde se ponía la llave del auto, se sorteaba y era una práctica swinger, donde iban cambiando de parejas en una vida, bueno, daban a entender, absolutamente promiscua. Fue asesinada, como les decía, a los 51 años, y pasamos a, bueno, de qué manera fue encontrada. Ese fin de semana, ¿se acuerdan? Marcelo Macarrón estaba en Punta del Este. Sí. Él había sido el organizador de un torneo de golf. Sí. Había viajado un jueves, exactamente un 23 de noviembre de 2016, y ella había quedado sola en Río Cuarto. El viernes había salido con un grupo de amigas, 7 amigas, habían ido a cenar. Después continuaron con champán de por medio en una de las casas de este barrio Villa Golf, no en la suya, en la casa de sus amigas. Y ese viernes se despide de las amigas con una frase que lógicamente resonó y contaron los testigos, que era: no me molesten el fin de semana, no estoy para nadie, como que tenía planes y no quería ser interrumpida. Eso es lo más cerca que se estuvo de boca de ella, de, bueno, ¿qué podría haber pasado esa noche? Sumado a eso, también un chat, el último, de Nora Dalmaso, a un supuesto amante a las 3 de la mañana, que fueron sus últimas palabras. Había amantes, pero evidentemente no todos los que se contaba. ¿Cómo la encontraron a Nora Dalmaso, que fallece entre la noche del sábado
25 de noviembre y la madrugada del domingo. La encuentra un vecino, porque la mamá de Nora Dalmazo, preocupada por la falta de respuesta de su hija, llama a un vecino conocido, ese vecino va, ingresa por la puerta trasera, sube, pregunta por ella lógicamente, en la planta baja no estaba, sube al primer piso y la encuentra de esta manera en la cama, estrangulada y semidesnuda en el cuarto de su hija. Semidesnuda y con una señal que le llamó la atención a los investigadores, o en realidad lo interpretaron como debe interpretarse, y es que estaba tapada, ¿no? Como marcando un vínculo, no sé si afectivo, pero un vínculo al fin un cuidado, entre el ¿no? asesino, Un cierto cuidado víctima, hacia la desnudez y hacia el cuerpo de una persona que uno le tiene o le tuvo algún afecto. Algo de cariño. Muy interesante Claro, el como cierto planteo del respeto, fiscal ¿no? en la teoría del caso, que después lo vamos a ver cómo explica esta secuencia. Ujú. Ok. Bueno, semidesnuda, estrangulada. ¿De qué manera la estrangularon según las pericias? Y en esto sí estuvieron de acuerdo todos los peritos. Después va a haber divergencias, las vamos a abordar. Bueno, con una bata, con el Con el cinturón lazo. de una bata, un cinturón de algodón. De la bata le hace un doble nudo que hay que saber hacerlo. Sí. Evidentemente ahí había cierta pericia. Antes la asfixia, quedaron las Con dos las marcas de las yemas de los dedos pulgares en el cuello de Nora Dalmazo. Bueno, la bata viene después, el cinturón de la bata, que de esa manera la termina asfixiando, y esa es la causa de muerte, la asfixia de Nora Dalmazo. Tenía un golpe en la cabeza que, según algunos peritos, no estuvo bien investigado, y la primera sospecha fue la mataron en ocasión de robo. Intentaron robar, bueno, la mataron. La justicia probó que efectivamente el móvil robo no existió. ¿Por qué? Porque muere con un Rolex en su muñeca, con la billetera a pocos metros, con todas las tarjetas de crédito, con dinero, es decir, nada de valor faltaba en la casa. 23 personas estuvieron, esto es una vergüenza, la escena del crimen completamente contaminada. Sí. 23 personas estuvieron en el lugar después del hecho. La policía pone todas las evidencias en una misma bolsa. Lamentablemente esto no nos sorprende, ¿no? La falta de pericia, de cuidados de la policía, que, bueno, claramente no Perdón, carece algo, de algo profesionalismo. cambió, digo, algo cambió en el cuidado de la escena del crimen desde este caso a hoy. Esto es Porque para- esto de la contaminación de la escena del crimen La es algo que se respuesta es sí. escucha siempre. La respuesta es sí, porque hay nuevos protocolos. Los protocolos se van actualizando año tras año. También hay cursos o capacitación que hace la Policía Judicial de las distintas provincias y las dependientes de las Fuerzas Nacionales en Estados Unidos o en otros países que están muy a la vanguardia en el cuidado de lo que se llama cadena de custodia, porque lo que se rompe acá es la cadena de custodia. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido un imputado o una persona sindicada y le hubieran intentado encontrar culpable? Este tipo de circunstancias puede hacer que se caiga toda la investigación. Claro. Bueno, hay casos, no, hay profesionales y profesionales, como en todos los rubros. Bueno, en este caso tocaron los peores, Sí. porque encima le demandó a la justicia un montón de tiempo, porque ¿qué es lo que hace la justicia? Toma muestras de ADN sobre el cuerpo de la víctima, en el entorno, huellas dactilares, y tuvieron que hacerle ADN a las 23 personas que estuvieron en la escena del crimen, lo qué cual vergüenza. dilató mucho de los tiempos. Eso significa que el verdadero asesino Ahora- ganó tiempo, que en estos casos Dieguito. es esencial. Para que se den una idea, Sí. hasta hubo un sándwich de lomito que uno de los policías comió y dejó en la mesita de luz. Sí. En la mesita de luz de mesita la de escena luz. del crimen. No quiero faltar al respeto a nadie, pero era como se describió la escena del crimen, donde había un pote de vaselina sin abrir. No. Sin abrir, que bueno, sería o una prueba plantada por el asesino o algo que efectivamente tenían intenciones de usar, y por algo que es desconocido. Bueno, Algo no. para sumarte, Dieguito, con respecto al tratamiento de la prensa sobre este caso. Bueno, es uno de los casos que se ha transformado, como no sé, el de Fernando Báez Sosa, se me ocurre decir en este momento, en tema nacional. Pero cómo al haber secreto de sumario, doctor, creo que fue por eso, en los medios fuimos, yo en ese momento no era parte de ese tipo de periodismo, pero elucubrando cosas y se fueron abriendo tantas ventanas
Y creo que el más perjudicado en este caso fue su hijo, como dijiste vos. Recuerdo Sí, un un espanto. abordaje de un programa de él entrando a una universidad a hacer el examen de ingreso con una edad de 18 años habrá tenido y teniendo que afrontar todo eso. Digo, Una ahí los pesadilla. medios jugaron un papel muy importante, pero de manera maliciosa, creo yo. Nosotros Absolutamente. tenemos antecedentes en ese sentido. Ocurrió con Opatowski, con Ángeles Rawson, es decir, que Sí. fue el caso visiblemente más importante que tuvo por ese entonces y un crimen horroroso naturalmente. Pero acá está la clave, en las distintos interrogantes que son los que conforman la teoría del caso, ¿no, Diego? Sí, exacto, porque bueno, hubo varias pericias, incluso al día de hoy, después de 16 años, los peritos no lograron ponerse de acuerdo en torno a algunas cosas muy importantes que determinarían, bueno, de qué manera murió Nora Dalmaso. Lo primero, si fue sexo consentido o fue violación. La teoría del sexo consentido, que de hecho la argumenta el fiscal para absolver a Macarrón, diciendo es imposible que haya sido un sicario enviado por Macarrón el que la mató, porque acá hubo sexo consentido. Y es cierto, Sí. una pericia determinó que así había sido, que esto había sido una relación pactada por Nora Dalmaso y su victimario, y que en el fragor del sexo que para sostener el sexo consentido dijeron que era fuerte, como para dejar a un lado la versión de una violación, Claro. y que en el fragor de eso hubo un malentendido, celos, furia, llámese como quiera, pero que terminó provocando que el hombre provocara, bueno, matara a Nora Dalmaso. Sí. ¿Qué dijo el fiscal en esa oportunidad? No la mató Macarrón, ni la mató un sicario, la mató una sola persona, un hombre conocido por ella, que lo más probable es que la haya estado esperando. Acto seguido se produjo un acto sexual consentido. Sí. Y agrega, la sujetó con ambas manos, la dejó inconsciente, tomó el cinto, hizo un doble nudo, como decías vos, para asegurarse el resultado final. Luego la cubrió con sábanas de los tobillos al abdomen, en señal de rechazo, de respeto, de pudor, de dejar un mensaje de que no la abusó, explicó el funcionario. Sí, sí, todo, bueno, basado en unas pericias, ¿no? Pero hay otras de también prestigiosísimos forenses que lo que dicen es que el sexo fue después de darle muerte Ay, a Nora Dalmaso, o pero al pará. menos de dejarla. Bueno, claro, ahí Con cambia, ella cambia inconsciente. completamente la historia, Bueno, ¿no? Porque ahora- una podría ser que tuvieron sexo con prácticas extremas, que se le fue la mano al amante, Ujú. pero esta versión cambia completamente la película, un horror. Bueno, la, ¿Sí? la versión que un poco estaba inspirada en lo que decís vos es la asfixiofilia, ¿no? Claro. Claro. Está una supuesta práctica sexual donde el goce es mayor cuando hay una falta de oxígeno, en este caso en la Sí. mujer. Bueno, eso fue todo parte de una ficción. En Ok. ningún momento se demostró, o al menos las pericias que se realizaron en un primer momento, que es donde se logran los elementos más relevantes, con una pericia insuficiente que no logró demostrar eso, y fue parte de la ficción que dejó, realmente ensució la imagen de Nora Dalmaso y quizá exageró la vida que verdaderamente llevaba. La otra versión, que es la de violación, lo que justamente dice es, bueno, la dejaron inconsciente, la mataron y recién después tuvieron sexo. Esta versión igual sostiene, al igual que la primera, que Nora Dalmaso conocía a su víctima. En ninguna de las versiones de los peritos dicen que era alguien desconocido por la víctima, sino que le dan muerte justamente porque ella lo conocía a él, ¿no? Suponiendo que era un hombre, porque a esta altura hay que dudar absolutamente de todo. Vos sabés que agrega, y este punto viene de la mano de lo que vos estás diciendo, sostuvo que no pudo sostener que la mataron por encargo, no porque no haya pruebas, sino porque hay una prueba de que hubo sexo consentido, un elemento que a criterio del fiscal echa por tierra el acuerdo criminal. Es decir, parado sobre esa hipótesis, siempre decimos que son dudas. Las Claro. hipótesis son preguntas Sí. para sostener lo que se llama la teoría del caso. Claro, una lástima, digamos, que todavía haya tantas hipótesis alrededor de la muerte. Claro. ¿Por qué? Porque el caso está prescripto. Ah. Prescribió a los 15 años. En este caso, yo no sé, doctor, si hay algún margen porque leí que si esta persona, el supuesto asesino, cometió otro crimen posterior, ahí no estaría prescripto. Sí, en realidad es un poco más complejo. No teniendo acusado
el reclamo viene a ser de orden público, es decir, pues la prescripción es un tema de orden público. Es el tiempo que tarda la justicia, acuérdense del caso Menem, la prescripción por plazo razonable de juzgamiento. La prescripción es un tema de orden público, es decir, que en este caso sería muy difícil continuar, pero como no hay acusado, no hay quien reclame por este postulado constitucional. Entonces está en un dilema la justicia. Hay un pedido de prórroga por parte de la Fiscalía General. Doctor, ¿usted cree que este fue uno de los casos más emblemáticos de lo mal que se deben hacer las pericias en la Argentina? Definitivamente. Como por ejemplo el caso Nisman, y como puedo nombrar varios, pero digo, este fue en su momento fue todo entorpecido, todo ensuciado, todo preparado el terreno como para dilatar los tiempos y como para que se pierdan pruebas. La diferencia con el caso de Nisman es que en el caso de Dalmaso no hay ninguna hipótesis que haya un suicidio. Esto es solamente No, un me homicidio. refiero al tema de tocar, entrar, pisar, gente que apoya un sándwich arriba de una mesa. Pero por eso mismo, este caso es, como vos bien decís, Lucas, para mí es el más emblemático porque el resultado es la impunidad. Claro. Eso es un horror. Qué desastre, sí. Bueno, ¿y Diego? quiénes son? Vamos a las distintas teorías, los distintos sospechosos. En total fueron 18, pero quizá estos sean los más salientes. Primero, el perejil, ¿no? Gastón Zárate, este hombre que lo que hacía eran trabajos de albañilería y de pintura en la casa de Nora Dalmaso, y fue uno de los primeros apuntados por la justicia. De hecho, pasó detenido 12 horas y estuvo un tiempo largo hasta ser sobreseído, es decir, las sospechas de todas maneras recaían en él. Lo que se dijo es que habría entrado por una ventana y con la intención de robar a Nora Dalmaso le habría matado, porque lógicamente ella lo conocía. Quizá de esa manera el fiscal pudo sostener la acusación que finalmente, bueno, nada faltaba en la escena del crimen, así que terminó sobreseído. Macarrón, Marcelo, el marido de Nora Dalmaso, también apuntado, recientemente absuelto, y Macarrón se enlaza con la teoría del sicario. Se habló, primero se lo apuntó como que había ideólogo. viajado en un vuelo secreto, estaba en un torneo de golf en Punta del Este, un vuelo secreto de madrugada, se despidió de los amigos, dijo voy a dormir, y se habría tomado, según el fiscal de ese entonces, un vuelo secreto a Río Cuarto, habría bajado, habría tenido sexo con su mujer, le habría matado y habría vuelto en el mismo vuelo antes de las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo vieron desayunar en Punta del Este. Incluso el hecho de que haya organizado él el torneo también le daba como una chapa de decir cómo voy a estar en esa si mi cabeza está puesta en este proyecto, ¿no? En organizar un torneo de golf. Sí, pero igualmente era totalmente inverosímil un fiscal que tiene que ir a escribir series de Netflix en lugar de dedicarse a investigar asesinatos de esta índole. La otra versión por la que avanzó la causa contra Macarrón es la contratación de un supuesto sicario. Finalmente había algunas versiones de un sicario colombiano que había estado 4 horas en Río Cuarto, lo habían visto en un bar. Nada de eso se demostró. No se reunieron pruebas contra Marcelo Macarrón y el fiscal dijo, sin pruebas no lo puedo acusar, así que pidió la absolución y el jurado popular estuvo de acuerdo. El hijo también fue apuntado. ¿Por qué? Porque se encontró genética, rastros genéticos en el cuerpo de Nora Dalmaso, que todos suponen que eran de Marcelo Macarrón por cuestiones obvias, pero se lo apuntó al hijo y se habló de incesto. Realmente algo espeluznante. El hijo públicamente tuvo que salir a decir que era gay para echar por tierra estas versiones que de todas maneras la justicia no pudo comprobar con ningún elemento de prueba. Y por fin, el amante, que era alguien cercano a la familia, lo apuntaban como el amante, una persona ligada al poder político de Córdoba, que simplemente se trató de una operación, se puso a disposición de la justicia y se lo absolvió. Delito prescripto, pero la investigación sigue y el asesino está suelto. Siempre este caso me conmovió profundamente, digamos, y nunca tuve la posibilidad de decirlo públicamente, pero realmente lo que tuvo que pasar esa familia, todos esos años de espanto, de incertidumbre, de tener que autodefenderse. Hay una carta que escribió Facundo Macarrón, creo que fue hace 2 o 3 años, hablando del calvario que pasó toda la familia, es realmente imperdible. Y además también, una vez más, decir, no puede ser que la justicia de nuestro país haga esto, porque a esta mujer pasan los años y de alguna manera la vuelven a matar y la vuelven a violar y la vuelven a abusar sin encontrar una resolución de este caso. Así que toda mi solidaridad para la familia de esta mujer
de Nora Dalmazo y toda la gente que la quiso, ¿no?